Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo instalar el programa PyGB. PyGB es un programa de investigación científica que estudia lo que es las interacciones electrostáticas aplicadas principalmente a proteínas. Los desarrolladores están subiendo continuamente información a lo que sería su página en GitHub. Y en GitHub podemos encontrar lo que es propiamente el programa, el software, e incluso tenemos lo que son las instrucciones de cómo instalar este programa. En mi caso, este video vamos a mostrar cómo instalar PyGB en el sistema operativo Ubuntu 18.04, aunque también yo he visto que se puede instalar en CentOS. El detalle es que para poder instalar este programa necesitamos distintas librerías y extensiones de Python, además de otros programas, para poder a final de cuentas poder hacer funcionar lo que es PyGB. De hecho, aquí nos menciona que para poder hacer funcionar PyGB necesitamos tener alguna versión de Python, NumPy, SciPy, Swing, alguna versión de CUDA, GCC, alguna versión de Picuda y Matplotlib. De hecho, aquí nos menciona las versiones que debemos de tener para poder hacer funcionar lo que es PyGB. El detalle es que se puede tratar de instalar cada una de estos, cada una de estas partes de forma independiente, pero es un tanto complicado porque implica lo que sería compilar a veces cada uno de estos programas o instalar una determinada librería. De ahí entonces yo encontré que la forma más sencilla de instalar todas estas partes para a final de cuentas instalar PyGB en Ubuntu es utilizar la herramienta avanzada de paquetes, el apt. Y en base a él poder reinstalar todas las partes y a final de cuentas instalar PyGB. De ahí entonces la finalidad de este video es mostrar cómo instalar este programa. Y pues vamos a la obra. Primero, estos serían todos los comandos que debemos de escribir en lo que sería la terminal. Y voy a tratar de explicar cada uno de estos comandos para decir o explicar para qué sirve cada uno, cuál es su función. Para empezar, para poder instalar PyGB, lo primero que tenemos que hacer es actualizar nuestro sistema. Esto nos va a solucionar muchos problemas porque a veces podemos tener paquetes antiguos que pueden estar creando conflictos al momento de la instalación. De ahí entonces abrimos una terminal y el chiste sería simplemente escribir sudo apt, herramienta avanzada de paquetes, update, actualiza. Esto se traduce como superusuario as, utiliza la herramienta y actualiza todo el sistema. Le podemos dar a enter. Obviamente nos va a pedir la contraseña cada vez que utilizamos sudo. Y empieza a actualizar lo que es el sistema. Si ustedes no han actualizado su sistema, puede ser que tarde bastante. Porque va a tener que descargar muchos paquetes. Pero si más o menos lo tienen actualizado, va a ser relativamente rápido. Pero por siempre, antes de instalar cualquier programa, yo siempre recomiendo actualizar lo que es el sistema. Una vez que checamos si nuestro sistema está actualizado, el siguiente paso es ver nuestro hardware, ver qué es lo que tenemos instalado en nuestra computadora. El detalle es que PyGB, para poder realizar los cálculos, este programa, para poder realizar los cálculos, utiliza CUDA. Básicamente lo que hace es utilizar lo que es el procesador gráfico de la computadora para realizar los cálculos y que los cálculos se realicen en el menor tiempo posible. El detalle es que para poder utilizar este procesador gráfico, primero necesitamos un procesador gráfico de la marca Nvidia. Segundo, necesitamos que sea un procesador gráfico de la marca Nvidia que sea compatible. Y tercero, necesitamos instalar lo que sería CUDA y los drivers compatibles con ese procesador gráfico para que puedan ser utilizados por PyGB. Lo cual puede ser un tanto complicado. De ahí entonces, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es en la terminal
checar si el hardware, bueno, la tarjeta gráfica que tenemos dentro de nuestra computadora es compatible. De ahí entonces el comando NVIDIA SMI lo que hace es presentarnos la información de nuestra tarjeta gráfica. Esto puede servir también para videojuegos. Si tienen alguna idea, siempre es bueno checar cuál es la tarjeta gráfica que tenemos. De ahí entonces con este comando nos dice que en esta computadora yo tengo una NVIDIA con un procesador GeForce GT 650M y con el driver 390.132. El driver es importante porque diversas versiones de CUDA funcionan con diversas versiones de driver. Entonces a veces pues, podemos tener cierto conflicto y es mejor cerciorarnos primero si realmente nuestra computadora va a poder correr lo que es este programa con la aceleración de gráficos. Otra cosa que podríamos checar es simplemente qué versión de Python estamos utilizando en nuestra computadora. El detalle es que a veces podemos tener distintos Pythons instalados, pero tenemos que checar cuál es el que está utilizando por default la computadora. En este caso, al menos mi computadora está utilizando la versión 3.7.6. Y otra cosa que podríamos desear ver es cuál es la versión del GCC o el compilador de GNU. En este caso simplemente escribo el comando gcc --versión como en la versión como en Python y nos dice que al menos en esta computadora la versión de GCC que está instalada es la 7.5. Estas tres informaciones son importantes porque nos va a determinar cómo instalar lo que sería CUDA y los drivers para poder utilizar lo que es la computadora. Viendo esto, bueno, lo más importante es saber si tengo realmente un procesador gráfico. Una vez que chequen esto, váyanse a lo que es el sitio de NVIDIA y chequen si el procesador gráfico que ustedes tienen en su computadora es compatible con CUDA. Si es compatible, ya podemos continuar con lo que es la instalación. Si no, se puede instalar PyGB, puede funcionar, pero no va a utilizar la aceleración de gráficos para realizar los cálculos. Entonces los cálculos van a ser un poco más lentos, pero ojo, si se pueden realizar. Ok, el siguiente paso sería instalar lo que es Anaconda. Anaconda, bueno, para empezar, Anaconda tendríamos que ir a lo que es su sitio web. Colocamos en el buscador Anaconda, llegamos a este sitio web que es anaconda.com. Anaconda sería un conjunto de herramientas basadas en Python y distintos programas que nos ayudan a manejar paquetería para investigación científica. Al menos puedo describirlo de esa manera. Tiene muchas funciones, pero sirve para varias cosas, pero más o menos para eso lo vamos a utilizar nosotros. Llegando a lo que es la página de Anaconda, buscamos la versión individual o la edición individual y la descargamos. Nos abre esta página, nos vamos hasta el fondo. Y en el fondo nos va a preguntar, bueno, tenemos varias opciones. Podemos instalar Anaconda ya sea para Windows, para Mac y para Linux. Y a su vez podemos instalar Anaconda para Linux, tanto para la versión de Python 3.7 como para la versión de Python 2.7. En nuestro caso, bueno, o al menos en mi computadora, yo trato siempre de utilizar Python 3.7. Entonces descargamos esa versión. También nos va a preguntar la arquitectura del procesador. Entonces en mi computadora sería una de 64 bits x86. Entonces le damos clic, lo descargamos. Es un programa bastante grande. Dependiendo de su velocidad de conexión va a tardar unos 2, 3, incluso hasta 5 minutos. Entonces tengan un poco de paciencia. Una vez que lo descargan, iríamos llegaríamos a esta carpeta que sería la carpeta de descargas y tendríamos este ejecutable Anaconda con unos números que indican la versión y la fecha, además de la arquitectura.
Para ejecutar ese programa abrimos una terminal desde lo que sería descargas y el siguiente paso sería ejecutarlo con un bash. Entonces sería bash, el nombre del archivo que vamos a ejecutar y lo escribimos en la terminal. En este caso simplemente lo estoy copiando de lo que es esta hoja que ya tengo yo con todos los comandos. No se preocupen, la lista de los comandos la voy a pegar en la descripción del video de YouTube. En fin, una vez que tenemos esto, le damos bash, anaconda, bla bla bla, le damos enter y nos va a abrir lo que es el instalador de Anaconda. Primero nos va a mencionar cuestiones legales, aceptamos las condiciones y términos del programa, etcétera, etcétera. Le damos enter y continuamos con el proceso de instalación. El proceso de instalación de Anaconda es un poco tardado, tarda otros 1 o 2 minutos, por lo tanto ese no lo vamos a saltar en este video. Pero una vez que se instale les va a indicar Anaconda ha sido instalado de forma correcta y pueden cerrar esa ventana. En mi caso yo ya lo tengo instalado, así que no tiene caso volver a instalarlo. Una vez que ya tenemos instalado Anaconda, el siguiente paso sería crear un ambiente para PyGB. Esto lo hacemos con el siguiente comando. Bueno, lo copiamos simplemente o lo escribimos. Sería conda create, es decir, conda crea un ambiente con guión n sería con el nombre PyGB y con las siguientes opciones. Python igual en mi caso 3.7, por default viene el 3.6 o ustedes escogen la versión de Python que quieren utilizar. Que utilice NumPy, que utilice SciPy, que utilice Swing y Matplotlib. Esto simplemente lo copiamos, abrimos lo que sería una terminal, lo pegamos y le damos Enter. Con esto se crea lo que es el ambiente. Si queremos activarlo sería con este otro comando search activate el ambiente de PyGB. Pegar. Una vez que tenemos estos dos comandos ingresados, ya hemos creado y activado lo que sería un ambiente en Anaconda o en Conda para poder utilizar PyGB. El detalle es que podemos utilizar PyGB tanto de la terminal como utilizando Anaconda. Si yo quisiera abrir Anaconda, podría usarlo con el siguiente comando, escribiendo anaconda-navigator. Damos Enter. Esperamos a que termine de cargar y abrir. Y nos abre lo que sería Anaconda. Aquí tenemos un montón de paquetería de Anaconda. Lo que nos interesa en este momento es en ambientes, environments. Tenemos el base root y tenemos el de PyGB. Le damos clic en el de PyGB. Y le puedo dar doble clic en lo que sería el icono de play. Aquí me va a decir si quiero abrirlo como una terminal o lo quiero abrir con Python. Si lo abro como terminal, le doy clic. Lo que va a suceder es que en la terminal que tengo abierta, donde tengo invocado o donde se ejecutó lo que sería Anaconda Navigator, al lado tengo una terminal en la cual se está ejecutando el PyGB. Esto simplemente como un paréntesis para decir cómo se puede utilizar PyGB desde Anaconda. Entonces vamos a cerrar esta ventana, le digo que sí, close window, y vamos a continuar con lo que sería el proceso de instalación para poder ejecutar PyGB desde una terminal sin necesidad de tener que llamar a Anaconda. Una vez que tengan instalado lo que es Anaconda, el siguiente paso sería instalar lo que es CUDA. En este caso lo instalamos con este comando. Ojo, primero tenemos que descargarlo del sitio de NVIDIA.
Para ello, bueno, nos vamos a nuestro buscador, colocamos lo que sería NVIDIA. Aquí vamos a encontrar los drivers de las tarjetas gráficas y también vamos a encontrar lo que es el toolkit de CUDA. Cuando entremos a esta sección, CUDA, descargas de CUDA, nos va a preguntar para qué sistema operativo lo queremos. Obviamente en este caso sería Linux. ¿Qué arquitectura? En mi caso es una x86-64. Distribución, para qué sistema operativo. En este caso sería un Ubuntu, aunque también corren CentOS y otros sistemas operativos. Y después de aquí nos pregunta cuál es la versión para cual queremos descargar el CUDA. En este caso sería un Ubuntu 18.04. Finalmente nos dice que queremos descargarlo para aplicaciones locales o de red. Entonces lo queremos para una aplicación local. Entonces lo descargamos. Y una vez que le damos clic a este icono nos va a abrir esta pequeña ventana. En esta pequeña ventana nos va a dar lo que sería un descargador de lo que es el archivo y el comando para instalar lo que es el programa. Entonces, para ejecutar esta cosa simplemente lo copiamos, abrimos una terminal en abrimos una terminal en lo que sería la carpeta de descargas, Open Terminal, y pegamos lo que sería el comando de descarga de NVIDIA para descargar CUDA. Vamos a copiar, pegar y empieza el proceso de descarga. El proceso de descarga es un tanto lento. De hecho aquí tenemos una barra de cómo se va a ir descargando. Esto lo voy a cancelar porque tarda aproximadamente entre 5 o 7 minutos, pero al final les va a quedar un archivo como este, que es el instalador de CUDA, que básicamente es CUDA, la fecha, la arquitectura para la cual estamos descargando, el sistema operativo .rom. Entonces una vez que tenemos esto, es la fallida, esto lo voy a borrar, no tiene caso. Una vez que tenemos esto, ahora sí podemos instalar lo que es el CUDA. Para ello vamos a necesitar este comando. El comando aquí indica es sudo superusuario ejecuta el instalador de CUDA con la opción de overwrite. Overwrite, ¿por qué? Porque si lo ejecutamos solamente sin overwrite, como nos menciona la página de NVIDIA, va a querer utilizar una versión de GCC antigua o una en específico. Y si tenemos una versión muy moderna de GCC o alguna versión que no cuadra con la versión que nos está pidiendo, nos va a dar un error. De ahí entonces utilizamos la versión de override para que pase por alto lo que es esa solicitud de lo que sería el compilador de GCC. Entonces copiamos lo que es la opción o la escribimos. Abrimos una terminal en la carpeta de descargas donde se encuentra CUDA. Le pegamos y bueno, aquí va el view y le damos enter. Obviamente nos va a pedir nuestra contraseña, se la damos y va a empezar a cargar lo que es el programa de instalación de CUDA. También es un poco tardado, la instalación tarda entre 5 o 7 minutos dependiendo de la velocidad de su computadora. Y también hay que tener cuidado al momento de descargar el programa, porque como es un programa bastante grande, podemos tener la mala fortuna, la mala suerte de que al momento de descargarlo algún pequeño detallito esté dañado y que nos obligue a volver a descargarlo y a volver a instalarlo. Vamos a esperar a que esto termine de cargar, a ver qué onda. Y ya nos abre lo que es el instalador de CUDA. Aquí un detalle, bueno, le damos en continuar
Aquí le damos en aceptar, aceptar términos legales, y nos abre esta pequeña ventana. Aquí viene una parte muy crucial. El detalle es que las últimas versiones que yo he estado viendo del instalador de CUDA a veces tienen un pequeño bug, el cual nos complica la vida al momento de instalar el CUDA. El problema es que parece ser que cuando instalas, el instalador de CUDA lo que hace es instalar lo que son los drivers compatibles con CUDA y luego instala CUDA. Pero si yo lo instalo de esta manera, de forma, vamos, todo en un solo paso, a veces se traba en lo que sería la instalación del driver. ¿Por qué? No lo sé, pero ya me ha sucedido un par de veces. Entonces, para evitar los problemas, lo que hacemos es simplemente deseleccionar lo que es la instalación del driver. Y simplemente instalamos solamente lo que es CUDA. Instalamos el CUDA Toolkit, las samples, el demo suite y la documentación. Una vez que tengamos esto seleccionado así, lo instalamos y si tenemos suerte va a funcionar. ¿Por qué digo esto? El detalle, como les menciono, es que determinadas versiones de CUDA van a utilizar determinadas versiones de driver. En este caso me está queriendo instalar lo que es la versión más moderna del driver para procesadores NVIDIA, que en este caso es la 450. Pero en mi experiencia yo les recomiendo primero instalar el CUDA sin los drivers, ver si funciona. Si tienen problemas, instalar ahora sí los drivers de forma separada. Porque si no, como les digo, hay un pequeño bug que impide que todo el programa funcione en una sola corrida. Puede ser que lo arreglen en un futuro y que funcione para ustedes, pero al menos al momento en el que estoy haciendo este video, al junio del 2020, existe ese pequeño bug. En este caso, bueno, yo voy a cancelar lo que es la instalación porque ya tengo instalado lo que es CUDA. La instalación tarda otros 5 minutos dependiendo de la velocidad de su computadora, entonces no tiene caso volver a ver la pantalla. Y una vez que ya tengamos instalado lo que es CUDA, ahora sí vamos a instalar todas las demás librerías y extensiones de Python que necesita PyGB para poder funcionar. En este caso yo escribí todas las librerías en esta línea de comando, que sería básicamente superusuario, utiliza la herramienta e instala el Swig, el pip, el numpy, el scpy, el matplotlib, el pandas, el simpy, nose, picuda, pytons y el git. También se puede instalar uno por uno, sería simplemente escribir sudo apt install swig, luego otra vez sudo apt install python 3-pip, etcétera, 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 así hasta terminar la instalación. ¿Para qué sirve cada una de estas cosas? El Sweep sería este que tenemos aquí. Es un software que ayuda a crear conexiones entre librerías y programas. El pip es otro sistema de gestor de paquetes, algo así como el apt, pero puede ser de utilidad para instalar picuda si es que no funciona con la instalación directamente desde apt. No es obligatorio para PyGB, pero es mejor tenerlo. NumPy es una extensión de Python que lo que hace es realizar cálculos con matrices y vectores. Entonces este es indispensable para hacer funcionar PyGB porque realmente cuando tenemos una proteína lo que tenemos es una serie de puntos determinadas por coordenadas. Entonces estas coordenadas a final de cuentas podemos meterlas dentro de una matriz y NumPy lo que nos va a ayudar es realizar cálculos con esas matrices para poder realizar cálculos con lo que sería nuestra proteína. SciPy sería una biblioteca con herramientas matemáticas más orientadas hacia la ciencia, pero también nos va a ser de utilidad. Matplotlib sería otra biblioteca, pero esta está más orientada a lo que sería gráficas, obtener gráficas.
Pandas sería algo... eh, podríamos decir que es una extensión de NumPy, pero mucha gente dice que es independiente. Básicamente sirve para lo mismo, operaciones con matrices, aunque este está más orientado a lo que sería cosas lógicas. De hecho, se utiliza mucho en lo que sería Machine Learning, pero otra cosa distinta. Después tenemos SymPy, que sería otra extensión de Python especialmente utilizada para realizar simulaciones. Nose sería una extensión de Python, pero esta es para probar bugs, testeo. Y tenemos aquí una de las importantes que sería Picuda. Picuda, este sí es importante tenerla instalada y tenerla instalada de forma correcta, porque si no, no va a funcionar nada. No va a funcionar PyGB utilizando el procesador gráfico. ¿Qué es lo que hace Picuda? Picuda vendría siendo algo así como la interfaz de comunicación entre lo que sería Python y CUDA. Entonces necesitamos que este programa esté bien instalado y que reconozca dónde está CUDA para poder hacer funcionar a PyGB. En el caso de la siguiente herramienta, que es PyTools, sería librerías extras que no vienen incluidas normalmente en lo que es Python. Igual otro tipo de cosas que es mejor tener y no necesitar. Y finalmente Git. Git sería un software para control de versiones. Es muy utilizado para personas que se dedican a desarrollar software porque te permite actualizar cambios. En nuestro caso simplemente lo vamos a utilizar para clonar el sitio de PyGB y bajar todos los programas que hacen funcionar PyGB. Y bueno, ya con esto, bueno, ya tendríamos todos los programas que necesitamos para poder ahora sí instalar PyGB. Una vez que tengamos todo esto instalado, le damos reboot, copiamos copy, reboot y lo instalamos. Si quieren instalar todos estos programas, simplemente pueden copiarlo, igual abrir lo que sería una terminal, pegar y empezar a instalar cada uno de los programas de forma escalonada. Como les menciono, pueden hacerlo así o pueden instalar uno por uno. Es su elección. En mi caso yo ya tengo todo esto instalado, así que no tiene caso volver a instalar todos estos programas. Toda la instalación va a tardar otros 5 minutos, 7 minutos, dependiendo de la velocidad de la computadora. Una vez que tengamos todo instalado, otra vez reiniciamos la computadora, nuevamente abrimos una terminal y escribimos la palabra reboot o la pegamos, le damos enter y la computadora se va a reiniciar, se va a apagar y se va a reiniciar. Una vez que ya hemos reiniciado la computadora, PyGB necesita un folder que se llama src. Por lo tanto, tenemos que irnos a nuestra carpeta Home. Bueno, cuando abrimos una terminal en automático entramos en Home, pero por si las dudas pueden simplemente copiar y pegar lo que es este comando, que sería cd, en cambio de directorio hacia Home. Y en ese lo que vamos a hacer es crear un folder que se llama src. Para ello utilizamos el comando mkdir. Crear lo que sería un folder, un directorio que se llama src. Le damos enter, creamos ese folder que se llama rc y en mi caso yo lo tengo creado. Y una vez que lo tenemos creado nos cambiamos a esa dirección con un comando cd. Cambio de cd sería cambio de directorio en inglés, cd src, le damos enter, ya estamos en la carpeta src y ahora sí vamos a utilizar el comando git. En este caso el comando git o git va a necesitar también una extensión que nos diga qué queremos hacer con ese programa. Entonces sería git clone, que sería algo así, git clóname este sitio web o esta dirección. ¿De dónde sacamos este sitio web o esta dirección? Esta la vamos a sacar de la página de PyGB.
Cuando entramos al sitio de PyGB en GitHub, tenemos este botón. Este botón, si le damos clic, nos va a dar la dirección de toda esta información, de todos estos archivos que se encuentran en el sitio de WIT. Y esta dirección la podemos copiar y clonarla utilizando el comando WIT. La otra opción para poder obtener todos estos archivos que vemos aquí sería simplemente descargarla como un formato zip. También es válido. Podemos simplemente darle clic en descargar, descargaríamos todos los archivos en formato zip. Una vez en la carpeta de descargas deberíamos descomprimirla. O la otra opción es, como les menciono, utilizar el comando WIT. Para el comando WIT lo que hacemos es, en este caso, ya sea en la carpeta de descargas o en la carpeta de src, escribir el comando WIT para clonar toda esa información, descargarla o clonar el sitio. Y sería algo así como WIT clone, la dirección que queremos clonar. Le damos enter y empezaría a copiar toda esa información en nuestra computadora. Ojo, si yo escribo el comando si WIT clone la dirección, va a clonar en la carpeta en la cual nos encontremos. En este caso, como me encuentro en la carpeta src, toda la información la va a clonar a esta carpeta, en la carpeta src. Si yo por el contrario ejecuto una terminal desde lo que sería la carpeta de descargas y yo coloco el comando aquí WIT, va a clonar toda la información del sitio de PyGB, pero en la carpeta de descargas. Entonces simplemente hay que tener cuidado con eso. Una vez que ya hemos descargado toda la información, que es relativamente rápido, no es tan grande PyGB, el siguiente paso sería irnos a una carpeta que se llama PyGB. Básicamente todos los archivos van a dar a ese folder. Esto lo voy a quitar. Y simplemente tenemos que desplazarnos a ese folder. Sería cd pygb, y si le damos un ls vamos a encontrar toda la información, bueno, todos los archivos que tenemos aquí en esta página. Todos estos archivos que ven aquí van a ser clonados, van a ser copiados y los vamos a tener ahora sí en la carpeta de PyGB. El archivo importante que nos va a instalar lo que es PyGB va a ser el setup.py. Y final de cuentas, ahora sí, para poder instalar lo que es PyGB vamos a utilizar este comando. Este comando que sería sudo superusuario python 3 ejecuta este programa que sería el setup.py con los comandos instalar, instalación limpia, y bueno, simplemente lo copiamos o lo escriben y bueno, aquí lo vamos a ejecutar, paste y le damos enter. Aquí ojo, anteriormente habíamos checado cuál es la versión de Python que estamos utilizando por default. En este caso sería la 3.7 si no mal recuerdo. Pero el detalle aquí es que si dejamos solamente Python, es posible que en la computadora agarre por default el Python 2 y a veces cree un conflicto o se confunda. De ahí entonces es importante indicarle que es Python 3 y que queremos que Python 3 ejecute este programa que se llama setup.py y que este a su vez con estas indicaciones realice una instalación limpia. Entonces le damos enter, obviamente nos va a pedir nuestra contraseña, se la damos y empezaría el proceso de instalación de PyGB. El proceso de instalación no es tan tardado, como les menciono, un minuto, menos, dependiendo de la velocidad de su computadora. Y una vez que termine, así terminaría una instalación correcta de lo que es PyGB.
Aquí algo interesante, bueno, aquí nos da un poco de información que nunca leemos, pero nos da información importante acerca de la instalación de PyGB. Algo interesante es que nos indica aquí la ruta de instalación de PyGB, que sería esta. Esta sería la ruta donde se está instalando PyGB. Otras cosas interesantes, está utilizando NumPy 1.3, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, en este momento ya tenemos ahora sí instalado lo que sería PyGB. Si queremos comprobar que nuestra instalación ha sido correcta, podemos utilizar algunos de los ejemplos que vienen dentro de la carpeta PyGB. Por ejemplo, le doy ls para ver el contenido. Y aquí, si se fijan, tenemos una carpeta que se llama ejemplos, examples. Entonces nos vamos a esa carpeta, examples, ls nuevamente, y tenemos distintos ejemplos en los cuales podemos utilizar PyGB para realizar cálculos. Estos ejemplos son los mismos ejemplos que fueron publicados en el artículo científico en el que se liberó el programa PyGB. Si quieren leer el artículo, aquí viene en lo que sería paper, o los pueden buscar en lo que sería el buscador, como PyGB. Vienen varios artículos, creo que a la fecha ya llevan como 7, pero pueden leerlos y son interesantes. Simplemente en este momento, simplemente para probar que nuestro programa funciona, es PyGB espacio y el nombre del folder en donde queremos realizar el cálculo. Bueno, del folder de la proteína o de la cosa que queremos realizar el cálculo. ¿Cómo está organizada la información en PyGB? Bueno, cómo debemos organizar la información en PyGB para realizar cálculos es tema de otro video porque es un poco extenso. Pero al menos para probar, en este momento, al menos para probar que nuestra instalación es correcta, simplemente escribimos PyGB list, le damos enter y aquí la computadora empezaría a realizar los cálculos. Un detalle que debo de mencionar es que la computadora va a absorber todos los recursos porque va a realizar cálculos relativamente pesados y va a utilizar tanto el procesador de la computadora, el CPU, como el procesador de gráficos. Va a utilizarlo a ambos para poder realizar los cálculos y que estos cálculos se realicen en tiempo, bueno, en el menor tiempo posible. De ahí entonces les voy a decir que el ventilador de su computadora va a empezar a acelerarse. Esto es una buena señal porque nos indica que está utilizando todos los procesadores. Y bueno, esta parte tarda un poco, así que vamos a acelerarla. Ok, y bueno, en este momento ya se terminó de realizar lo que son los cálculos. PyGB al final nos da los valores de lo que sería la energía de Solvation Energy, energía de solvación, no recuerdo la traducción, la energía de superficie y la energía de column. Y estos valores nos los coloca en lo que sería esta pequeña tabla, que es el resultado final que nos va a dar PyGB. También nos indica el tiempo que le ha costado a la computadora realizar los cálculos y nos da mucha más información, que realmente eso se tiene que ver en lo que es el manual. Esta parte sería simplemente las iteraciones que está realizando la computadora para buscar los valores de energía. Estos serían los parámetros. Algo interesante es que, al menos en lo que respecta a la instalación,
Por ejemplo, si estamos utilizando lo que es el procesador gráfico y este valor está definido como 1, nos está indicando que estamos realizando cálculos con el procesador gráfico. Si lo definimos como 0, podemos utilizar PyGB, pero en este caso no va a utilizar lo que es el procesador gráfico de la computadora. Ese sería importante. Otro detalle importante desde el punto de vista de la instalación es que cuando corremos PyGB vamos, si todo está bien, nos va a aparecer este tipo de información, lo cual sería cuando estamos corriendo la simulación, el tiempo, la versión de PyGB, los archivos que estamos utilizando para correr la simulación. Pero si tenemos algún error, también aquí nos va a indicar, por ejemplo, si el programa tiene algún error con lo que sería la utilización de CUDA. Principalmente el problema es que a veces no tenemos bien configurado lo que sería picuda. Entonces nos va a decir el mismo programa nos va a dar un mensaje de error que nos dice picuda no puede reconocer dónde está CUDA o algo así, o NBCC no se encuentra en la ruta, not in path. Entonces esos dos errores puede ser que nos eviten utilizar lo que es el procesador gráfico y acelerar lo que son los cálculos, pero van a aparecer en esta sección. Si no aparecen, nos indica que hemos realizado una instalación correcta de lo que sería PyGB. Si aparecen, posiblemente tengamos que checar la instalación de lo que sería CUDA y de picuda. Como les menciono, los principales problemas es que picuda no reconoce dónde está la ruta donde se encuentra CUDA. Entonces, resolviendo ese pequeño problema, ya pueden hacer funcionar PyGB con lo que sería la aceleración de gráficos. En fin, de mi parte es todo. Ya es un video bastante largo y el objetivo de este video es simplemente explicar cómo instalar este software de investigación científica de las interacciones electrostáticas. Cómo utilizarlo, pueden ver los artículos y los manuales. Tal vez con el tiempo me anime a hacer algunos videos de cómo utilizar PyGB. En fin, espero que este video les haya sido de utilidad y nos vemos. Hasta la próxima.